Desde estos instantes, queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional. Audiencia Pública. Salió Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. Corren ya está de noble pasado, que se agite tu llama y ardor, ya lo Huilcas te infundan sus glorias, y ya Tupac su férreo valor, que perenne en los siglos ostentes tus blasones, tus galas viril, y a la patria sus sienes remoces con diademas de palma y laurel. Y a la patria sus sienes remoces con diademas de palma y laurel. Salió Huánuco, tierra bravía, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción, que hoy tus hijos de júbilo henchidos cantan loas con viva emoción. ¡Viva Huánuco! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de Audiencia Pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Christopher Chian Santa Cruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión JSB, que se transmite desde Huánuco, Perú, para todo el mundo. Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos y esperemos que se encuentren muy bien. Bueno, saludos a Juanito Guamalí del canal 13 Cable Huánuco. Él retransmite nuestro programa de 6 de la tarde a 7 de la noche y le damos las gracias. Juanito Guamalí. En la provincia de 2 de Mayo, su capital, la ciudad de La Unión, estamos enlazados con Radio Chincha y Suyo de Rosita Jaramillo y sus filiales en Llata y en Chavín de Pariarca. Bancal 2023, por un Perú sin rabia. Forma parte de la campaña de vacunación antirrábica canina gratuita este sábado 7 y domingo 8 de octubre. Recuerda llevar a tu mascota a los puntos de vacunación de tu localidad. La rabia es una enfermedad mortal. Vacuna a tus engreídos y protege a tu familia. Seamos responsables. Bancan 2023. Red de Salud Huánuco y Gobierno Regional de Huánuco, unidos contra la rabia.
Este domingo, 8 de octubre, gran fiesta familiar. Juntos por la Parroquia Virgen del Carmen. Con actividades desde las 10 de la mañana. Kermés familiar, tómbola, presentaciones musicales y el plato de fondo. Gran bingo a partir de las 3 de la tarde. Primer apagón. Premio sorpresa. Segundo apagón. De 500 soles. Tercer premio. 1000 soles. Y apagón final. De 3000 soles. Costo de colaboración. 5 soles. Lugar. Colegio Nacional Marino Mesa Rosales. Guicua. Al costado del puente Pavletich. ¡Los esperamos! Esta actividad se realiza con la finalidad para recaudar fondos pro construcción del cerco perimétrico de nuestro templo, Virgen del Carmen. Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca. Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. El día de hoy, el programa estará dedicado al Día de la Medicina Peruana, ¿no? Y también, antes de iniciar nuestros comentarios, quiero hacerle llegar a César Reátegui Alvarado mis sentidas condolencias, ya que el día de ayer el almirante Luis Giampietri falleció a los 82 años de edad. César Reátegui, periodista de inteligencia y contrainteligencia, muy amigo de el almirante Giampietri, tiene muchos amigos en los comandos de las Fuerzas Armadas, Marina, Aviación, el Ejército, etc. Y debe estar muy apenado. Querido César, mis sentidas condolencias. Y también César Reátegui se refiere al doctor Luis Delgado Aparicio Porta, Sarabá. Dice César Reátegui, ¿cómo olvidar a Luis Delgado Aparicio, miraflorino, ex alumno del Colegio Santa María, de donde también egresó Ricardo Belmont Casinelli? Pero por sobre todo, cabe destacar su sencillez y nobleza, que lo hizo llegar a los estratos menos favorecidos del país, recibido con mucho afecto, inclusive a zonas del Callao, donde ni la policía ingresaba, a menudo a los barracones del Callao. Allí lo podías hallar a Lucho Delgado Aparicio Porta, bailando una salsa con la seguridad que lo hacía en San Isidro. Era un hombre muy querido. César Reátegui dice, la muerte de su hija, Vanessa, fue un duro golpe para él y precipitó su muerte. Pasó años buscando justicia, pero el principal responsable, amparado por Elian Karp, huyó del país y no fue extraditado. Recuerdo el nombre, ¿no? Eudosio Paz Rabines, uno de ellos. Y el otro, solo hubo uno que estuvo preso en la cárcel unos cuantos meses y salió. Pero ¿qué más dice César Reátegui? Como siempre, la cuerda se rompió por el lado más débil y solo el administrador de la fatídica discoteca
donde murieron calcinados más de medio centenar de jóvenes, fue puesto ante la justicia. También César Reátegui se refiere al alcalde Toño Jara. De otro lado, me parece loable que el alcalde Toño Jara supervise la limpieza de su jurisdicción, muestra preocupación de su parte y ojalá mantenga esa política de acercamiento al vecindario, conozca sus problemas y les dé de la mejor solución. Felicitaciones por el programa. Bueno, dice César Reátegui, es un privilegio para JSB y para el Canal 13 en Cable Huánuco tenerte en su plantel y agradezco tu preocupación por mi salud. Yo le vuelvo a decir, César, que le agradezco una vez más a César Reátegui porque él ya se ha vuelto un colaborador ad honorem, porque no le pago, para que me ayude con notas importantes desde Lima, me envía sus comentarios y yo los leo con mucho afecto. Bueno, también, ¿qué más les puedo decir? Que habrá en los próximos días algunas cosas, como por ejemplo que Fuerza Popular ha elegido a Arturo Alegría como candidato a la vicepresidencia del Congreso, o sea que va a candidatear. No sabemos si los demás grupos políticos también pongan sus candidatos, porque la elección va a ser a nivel de todo el Congreso. Se tiene que elegir el reemplazante de Hernando Guerra García. Y bueno, toda la gente está preocupada por las cosas que están sucediendo, ¿no? Por el agua en Lima, están muy preocupados. Y también el ministro del Interior debe estar preocupado porque el Congreso de la República ha aprobado la moción de interpelación contra Vicente Romero ante el aumento de la delincuencia. La señora o señorita Betsy Chávez, que estaba pidiendo a la Corte Suprema que cese la prisión preventiva, no le han aceptado. Y bueno, los asaltos continúan en Lima, en diferentes distritos. La gente está sumamente preocupada. Y ahora sí, yo los invito a escuchar, como todos los días, el Santo Evangelio en la voz de nuestros amigos y en especial el envío que con mucho cariño lo hace nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo, el diácono de la Catedral de Huánuco. Adelante. En el Evangelio de este día miércoles escuchamos que mientras Jesús y sus discípulos iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». En el caminar de Jesús hacia Jerusalén para hacer la voluntad de Dios, hay quienes quieren seguirlo por propia iniciativa
y otros que son invitados por el Señor. También nosotros queremos caminar con Él como discípulos. Nos llena de entusiasmo su palabra y su propuesta, pero hay algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero es que no tenemos que buscar en Jesús las seguridades personales que nos ofrece el mundo. Seguir a Jesús es una aventura maravillosa y permanente. No podemos pretender algunas comodidades a nuestro gusto. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lo segundo es que la respuesta debe ser inmediata. No podemos esperar arreglar nuestra vida para después seguirlo. Ser discípulo no es para cuando seamos pensionados, retirados o tengamos resuelto lo económico. Su invitación es ahora, y quien la acepta comienza una nueva vida. Lo tercero es que la mirada y confianza tiene que estar puesta en Dios. No podemos quedarnos nostálgicos de lo que dejamos, de la vida pasada. Si se mira para atrás, se corre el riesgo de desviarse del surco y así no se sirve para labrar el campo del reino de Dios. Hoy podemos preguntarnos cómo está nuestro discipulado, nuestro caminar con Jesús, y si tal vez no necesitemos renovar nuestro entusiasmo y dedicación a las cosas de Dios. Quiero caminar contigo, quiero caminar. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad. Yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Y recemos juntos esta oración. Te pido, Señor, ser discípulo que sepa acompañar tu caminar para aprender de ti y anunciarte a mis hermanos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Terminó, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables. Comienza a vivir, el futuro espera verte llegar. El mundo gira a gran velocidad. No te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder. Naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Sastrería y novedades cajas, el arte del vestir.
Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería, sastrería y novedades cajas. El arte del vestir. Girón Uptown 665. WhatsApp 962-909-922. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Hospédate a unos metros de nuestra plaza de armas, en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas, simples, dobles y matrimoniales, con baños privados, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu, Girón General Prado 671. Dieguito. Bien, amigos, quiero enviarle un saludo a todos los señores médicos que hay en Huánuco, en la región Huánuco, en la ciudad de Huánuco y en todo el Perú, y médicos peruanos que están en el extranjero. Feliz día, amigos, señores médicos. Yo he tenido oportunidad de trabajar durante mis años de vida, 16 años dedicados al seguro social. Y Dios permitió que llegara al hospital Rebagliati y conociera a los fundadores y las celebridades del hospital Edgardo Rebagliati Martins. Fui el presidente de la comisión de prensa de las bodas de plata en el año 1983, 3 de noviembre del 83. Y como fui el presidente de la comisión de prensa y relaciones públicas, me tocó alternar con todos los médicos que teníamos en el hospital, sobre todo con los fundadores. Y quiero enviarle un saludo, bueno, ya a los hijos de los fundadores, porque creo que ya todos están fallecidos. El que ya ha fallecido hace un par de años ha sido el doctor Adolfo Guevara Velasco. Y yo los conocí a ellos porque cuando trabajaba en Radio Victoria del Perú con el señor Juan Ramírez Lazo, él hizo una campaña como de 3 años porque la Federación Médica Peruana de aquellos años, entre el 55, 56, 57, no querían que funcionara el hospital del empleado. Se oponían. Pero contra viento y marea se inauguró el año 58. Y el primer director fue el doctor Guillermo Kelling de la Fuente, a quien tuve el gusto de conocerlo y de trabajar también con él, porque durante una etapa del Seguro Social lo convocaron al doctor Guillermo Kelling de la Fuente para que él dirigiera el hospital. En total he trabajado con 8 directores del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y no podemos olvidar hoy, que es el Día de la Medicina Peruana, al doctor Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión, natural del Cerro de Pasco, es el emblema de nuestra medicina peruana. Y por ello aquí les tengo parte de su historia. Yo me conozco todos los hospitales del Perú, he conocido a muchos médicos, a todas las celebridades, a los que hacían los bypass de corazón, a los que hacían los trasplantes renales, a todos, a los que hacían artoplastías de cadera, etc. Desde aquí un saludo al doctor Pedro Laura,
quien se encuentra en Lima atendiendo su salud, un médico que ha operado a más de medio Huánuco. Un saludo al doctor Pedro Laura y, por supuesto, también a su hija, la doctora Francesca Laura. Un paisano que estimo y quiero mucho está en Lima, el doctor Melvin Melgarejo Leandro, pertenece a la familia de Es Salud. Él está en el hospital Aurelio Díaz Ufano. Me saludó por el Día del Periodista, que he compartido con todos los colegas periodistas, y hoy le reitero a él mi saludo, mi agradecimiento, y que pase un bonito día en el hospital Aurelio Díaz Ufano, trabajando. Bueno, otro saludo a un gran amigo, o unos grandes amigos del Hospital Almenara que todavía están vivos y escuchan el programa. El doctor Raúl Salazar Castro, jefe de medicina interna, ya está cesado. Hace un par de días hemos conversado. Me pedía la receta de los prestiños, el doctor Raúl Salazar Castro. Un fuerte abrazo para él en el Día de la Medicina Peruana, y otro abrazo a otro médico que también está vivo todavía, el doctor Luis Velasco Montenegro, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Almenara. Ex jefe, ya se jubiló también, pero siempre le hago las consultas, siempre lo llamo. Hoy día los estoy llamando a todos para saber cómo están pasando el día. Un abrazo grandote, y aquí está lo que les he ofrecido. Una semblanza de Daniel Alcides Carrión, nuestro mártir de la medicina peruana. Adelante, que escuchamos. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Y si muero, ¿qué importa el sacrificio de mi existencia, si con esto presto un servicio importante a la humanidad? El 5 de octubre es un día de gloria e inmortalidad para la medicina peruana. Se conmemora la muerte del mártir y héroe de la medicina que se atrevió, pese a las limitaciones de su época, a desafiar la ciencia estudiando en su propio cuerpo una enfermedad conocida por los incas como cirqui, por los conquistadores españoles como verruga y posteriormente como fiebre de la orolla o bartonelosis. Daniel Alcides Carrión fue un estudiante del último ciclo de medicina, nacido en Cerro de Pasco, que investigaba la enfermedad de la verruga peruana para su tesis de bachiller. Hacía internado en el Hospital San Bartolomé y analizaba las historias clínicas de pacientes del Hospital 2 de Mayo, donde llegó a la conclusión de que la fiebre de la orolla y la verruga peruana eran dos fases de la misma enfermedad. Carrión, queriendo estudiar la verruga peruana, él se hace inocular en sus brazos macerados de la verruga de un paciente, con la finalidad de que los gérmenes de esa verruga prendan en su cuerpo y él tener la oportunidad de describir la enfermedad. A partir de la muerte de Carrión se comienzan a hacer investigaciones. Han transcurrido 133 años desde su muerte. Desde entonces, la ciencia y la sociedad peruana lo siguen considerando un héroe de la medicina tras consagrar su vida a la noble tarea de librar a la humanidad del dolor. Incluso la comunidad médica internacional logró reconocer el aporte del joven peruano en torno a la bartonelosis recién a inicios del siglo XX. Carrión en realidad es un ejemplo para los estudiantes y para los médicos para hacer cualquier sacrificio, inclusive la vida propia, en beneficio de los pacientes.
Los restos de Carrión fueron trasladados del cementerio Presbítero Maestro hacia las instalaciones del Hospital 2 de Mayo del Ministerio de Salud en el año 1971, bajo el régimen del presidente Juan Velasco Alvarado. Este acontecimiento se constituyó histórico al punto de que el presidente de Chile de ese entonces, Salvador Allende, médico de profesión, acudió a esta ceremonia. El cuerpo de Carrión reposa en paz en la sede que lo vio realizar su gran experimento y que lo inmortalizó en el Perú y el mundo por su sacrificio y sed de investigación. ¡Feliz Día de la Medicina Peruana! El presente video que les voy a enviar está dedicado a los estudiantes de medicina y a los médicos jóvenes que hay, porque tenemos que pensar en la salud de los que somos adultos mayores como yo. Yo recuerdo que en el Hospital Rebagliati, nuestros directores, siempre que se podía, se hacían los cursos de relaciones humanas para los médicos, enfermeras, psicólogos, sociólogos, para todos, administrativos incluidos. Y eso nos dio muy buenos resultados. Y hoy día me salgo un poquito del esquema porque les traigo el video de un médico argentino a quien tuve el gusto de conocerlo, al doctor René Favarolo, el que creó los bypasses de corazón. En la década de los 70, Christian Barnard era el especialista en trasplantes de corazón. Denton Cooley estaba en Estados Unidos. Christian Barnard estaba en Ciudad del Cabo. Vino al Perú. Lo entrevisté, lo conocí. Lo entrevisté mediante un traductor. Pero en esa misma época, René Favarolo, que era un médico argentino, se encontraba en Estados Unidos, en el hospital de Cleveland. Y allí él aprendió su técnica, que la llevó por todo el mundo, el bypass. Regresó a su país y creó su fundación Favarolo. Al principio lo apoyaban, pero después el presidente de la Rúa no lo quiso apoyar, o no tuvo plata, o no leía sus cartas. Este médico se suicidó en julio del año 2000. El doctor Virgilio López Calderón hizo un artículo porque él lo conocía de aquí de Huánuco. Cuando vino al Perú, al hospital Rebagliati, René Favarolo se reunió con los cardiólogos y con todos los médicos del Perú que habían ido a esa reunión. Se llevó a cabo en el hospital Rebagliati, un auditorio grande que teníamos allí, que tenemos, ¿no? Todavía existe el auditorio. Y recuerdo que estuvo el doctor Bertilo Malpartida Tello, el doctor Virgilio López Calderón. Un saludo a Bertilo, que está vivo. Él está viendo el programa. Lo he llamado hace un rato. Y también fue el doctor Félix Vázquez Atencia, de aquí de Huánuco, y otros médicos. Creo que fue un doctor Vargas. Todos ellos estuvieron en la reunión que hizo el doctor René Favarolo. Yo lo conocí, lo entrevisté, porque me tocó hacerle la entrevista a él. Era un hombre de 1,90 m de estatura más o menos. Tuve que subirme un par de gradas para hacerle la entrevista, porque yo no soy alto, pero salió mi entrevista. Fue interesante. Nada más que no sé si ese cassette existirá o se perdió. Como estoy encontrando poco a poco mis archivos, a lo mejor lo tengo por allí. Pero quiero mostrarles y volverles a decir a los médicos del Perú cómo este médico se sacrificó por su país, así como
Daniel Alcides Carrión se inoculó la verruga peruana o la fiebre de la orolla para que él sintiera los efectos de lo que siente un paciente operado o un paciente infectado, en este caso, con la verruga peruana. Y él enseñó al mundo cómo un médico dio su vida para saber cómo era el efecto de ello. Y el doctor René Favaloro, ¿qué hizo? Tenía una deuda muy grande, no la podía pagar. Y para evitar que le quiten la clínica, le había enviado cartas y cartas a De la Rúa, que no le hizo caso. Llegó a su consultorio, cogió su revólver y se mató. Así fue. Es bueno que los médicos se den cuenta de la responsabilidad que tienen frente a cada uno de nosotros, sus pacientes. Adelante con este informe. Por ser una de las personas que perfeccionó la técnica conocida como bypass coronario, pero, además de esto, fue uno de los médicos más importantes del siglo pasado, con una posición remarcable en materia de derechos humanos, bioética y demás cuestiones relacionadas al bienestar de la sociedad. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos sobre René Favaloro. René Jerónimo Favaloro nació el 14 de julio de 1923 en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Era hijo de inmigrantes italianos, no provenía de una familia precisamente adinerada. Desde muy chico y gracias a su entorno familiar, adquirió los valores de trabajo, empatía y humildad que tanto lo caracterizarían en su adultez. Estudió medicina en la Universidad de La Plata, de la cual se recibió en 1949. Rápidamente, Favaloro, mediante la solicitud de un tío de él, se mudó hacia el pueblo de Jacinto Arauz, donde necesitaban de un médico, ya que en esta pequeña localidad ubicada en La Pampa no abundaban los mismos. Favaloro se casa con María Antonia Delgado, quien ya conocía desde hacía años. Es en este lugar donde Favaloro se irá ganando la fama de médico rural, de la cual siempre quiso que lo recordasen de esta manera. Junto a un equipo de demás profesionales, Favaloro mejoró las condiciones de salud de la zona. Tomaron acciones para disminuir la mortalidad infantil, las infecciones por partos, la desnutrición y muchas otras cosas más. Ya casi 10 años después, para 1961, Favaloro se muestra muy interesado por el área de la cirugía. Es así como, tras un largo proceso, decide irse hacia Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, donde trabajó como residente y se especializó en el área que tanto le interesaba, la cirugía. Favaloro, de todos modos, nunca dejó atrás las ganas de regresar al país. La decisión de irse al exterior a estudiar le costó y siempre tuvo en mente volver, cosa que realizó recién en 1971, tras haber hecho un enorme trabajo todos esos años en Estados Unidos relacionados a la técnica de bypass coronario. De vuelta en Argentina y con todo el conocimiento y experiencia adquirido en Estados Unidos, Favaloro fundó, en 1975, la Fundación Favaloro. Esta fundación se caracterizó por tomar estudiantes de toda Argentina, de perfeccionarlos y de ser muy buena académicamente. En 1980 se creó un laboratorio de investigación básica. Toda esta evolución llevó a que en 1998 se creara la Universidad Favaloro. Favaloro fue siempre una persona totalmente comprometida con la sociedad, y como tal, creía que debía lucharse con toda firmeza contra aquellos males que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, entre otras cosas. Se dedicó a investigar en su área y a publicar lo investigado. También participó en el programa de televisión llamado Los Grandes Temas Médicos, siempre tratando de acercar la medicina a todo el mundo y abogar por un acceso a la misma seguro y gratuito. Durante los años que tanto mal hicieron en la historia argentina, es decir, el periodo conocido como proceso de reorganización nacional, me refiero a la última dictadura, Favaloro posteriormente decidió formar parte de la famosa CONADEP, la cual investigaba los crímenes cometidos por la dictadura. Sin embargo, renunció a la misma tras considerar que ésta perseguía intereses políticos y tenía una falta de objetividad. Favaloro consideraba que los crímenes habían iniciado mucho antes de la última dictadura, mientras que la CONADEP solo se dedicó a investigar esta última. Llegado el año 2000, Argentina ya se encuentra en una mala situación económica que solo irá empeorando en los próximos años.
La Fundación Favaloro tenía una deuda multimillonaria y no podía afrontar el sustento de la misma. Favaloro escribió innumerables cartas pidiendo por ayuda a muchísimas instituciones y al gobierno mismo, en aquel entonces del presidente de la Rúa, pero sin obtener respuestas. La crisis y el estallido era inevitable. Las consecuencias de la misma eran demasiado atroces para Favaloro, quien no podía afrontar el tener que recortar personal, sabiendo el esfuerzo que hacían todos y el compromiso con la salud que significaba la fundación. Lamentablemente, tras no recibir ayuda, Favaloro tomó la decisión de quitarse la vida el 29 de julio del año 2000, a los 77 años de edad. Antes de tomar esta decisión, Favaloro escribió una última carta, la cual les dejo en un link en la descripción y les recomiendo de todo corazón que se tomen el tiempo de leerla. En la misma, el sentimiento de decepción y derrota por parte de la corrupción política argentina es muy notorio y explica en gran parte el motivo de su decisión. Favaloro pidió específicamente que no se realizara ninguna clase de ceremonia o rituales ni religiosos ni de ningún tipo. Simplemente quiso terminó, ¿qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables, comienza a vivir, el futuro espera verte llegar, el mundo gira a gran velocidad, no te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer, busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir, no te dejes caer, créeme, no queda tiempo que perder, naciste para triunfar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso, estudiando en la Universidad de Huánuco. 14 carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Sastrería y novedades cajas, el arte del vestir. Venta de las mejores telas y casimires. Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel. Confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios. Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños. Los más elegantes vestidos de noche. Y ahora, nuestro servicio de lavandería. Sastrería y novedades cajas, el arte del vestir. Girón Aptao 665. WhatsApp 962-909-922. Dieguito. Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla. Hospédate a unos metros de nuestra plaza de armas, en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía. Habitaciones cómodas y climatizadas, simples, dobles y matrimoniales, con baños privados, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones. Que tu estadía sea placentera. Hostal Mar Edu, Girón General Prado 671. Dieguito. Bien, amigos, y ahora quiero rendir un homenaje especial al fundador de este programa, a uno de nuestros fundadores, al doctor Virgilio López Calderón. Y he encontrado un video del año 2017. Hizo como 3 o 4 videos sobre este tema el doctor Virgilio López Calderón, destacado médico huanuqueño, escritor, novelista, artista plástico. Y es que en esos días a alguien que era funcionario del gobierno de Rubén Alba, una persona que quiso ingresar 3 veces a audiencia pública como comentarista, pero no daba la talla. Y si no dan la talla, no va. Así que se retiró. Pero como le gustaba la figuración y todo, y le dieron un cargo de confianza en el gobierno regional de Rubén Alba, un día escribió sobre los certificados médicos que se otorgaban en Huánuco. Y la batería estaba dirigida contra el doctor Virgilio López Calderón, pese a que el doctor Virgilio López Calderón
había atendido a sus familiares y también les había dado certificados de descanso médico porque lo necesitaban, etc. Estas cosas a él le molestaron. Me llamó furioso ese día. Estoy muy fastidiado, amigo Esteban, me dijo, por este problema. Así que voy a hablar. Hizo un comentario bastante agudo y hoy, en el Día de la Medicina Peruana, lo pongo completo, este comentario, porque había gente malvada que quería dañar la imagen del doctor Virgilio López Calderón. Y eso no se hace. Y después de dañar su imagen, le iban a pedir favores. Eso es vergonzoso. Pero el doctor Virgilio siempre lo fue un caballero, un amigo, un hermano. Para mí era como una familia. Él me decía, yo no sé si usted es mi hermano o si usted es mi hijo. Así me decía. Le decía, doctor, lo importante que somos amigos. Una amistad que viene desde mi infancia. Él ya era estudiante de medicina. Yo vivía en el Pasaje Ramírez. El doctor Virgilio vivía en el Jirón Crepo Castillo, a media cuadrita de la casa. Él era de la promoción 1954, imagínense ustedes. Entonces, esas cosas dan cólera y a mí me causó mucho fastidio. Y como les repito, había pues un personaje que a como de lugar quería ser comentarista de audiencia pública y las 3 veces que lo probamos o le dimos la oportunidad de comentar, no era un comentarista como para el programa Audiencia Pública. Me reservo el nombre porque sé que escucha y ve mi programa todos los días. Creo que sigue escribiendo, pero una cosa es escribir y otra cosa es hablar, y hablar bien y hacerse entender. Dejo con ustedes al doctor Virgilio López Calderón. Adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, distinguida audiencia pública, distinguido señor director de nuestro programa. Hoy día debo hablar de un asunto que nos atañe a los médicos y en particular a mí, que soy un médico con 53 años de ejercicio de la medicina y que he dado en mi vida seguramente miles de certificados médicos. Entonces vamos a hablar de los certificados médicos que se otorgan a los profesores y que el señor director de la DRE, de la Dirección Regional de Educación, a quien no tengo el honor de conocer y que me parece ya es el 5º o 6º director de educación del gobierno regional actual, del señor Alba, 5 o 6 directores que han sido desestimados del cargo por falta no de conocimientos, sino de capacidad para trabajar en un ejercicio netamente administrativo. Una cosa es ser excelente maestro, profesor, y otra cosa es ser excelente ejecutivo o administrativo de una oficina pública. Yo he conocido directores magníficos que no han trabajado en aula, como por ejemplo el doctor Carlos Matos, quien ha sido director de la DRE, me parece que hasta en 5 o 6 ocasiones, largas ocasiones de 5 y 6 años cada una de ellas.
Carlitos Matos, pues, es un hombre dedicado a la administración. Él no es profesor de aula. Entonces sabe dónde manejar y cómo manejar la dirección de educación. El señor director de la actual DRE, como repito, a quien no conozco, ha manifestado a los periodistas que en lo que va de estos 5 primeros meses del año, los médicos han otorgado 27.140 certificados médicos. Es decir, en estos 5 primeros meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo, el actual junio me imagino que no entra en la cuenta, la Dirección de Educación ha recibido 208 certificados médicos por día, a pesar de que entiendo que los meses de enero y febrero los profesores estaban de vacaciones. Me parece que acá el señor director tendría que demostrar con documentos lo que afirma, los 27.000 certificados, y sobre todo tendría que demostrar que no existen leyes que autoricen a los médicos a dar o otorgar certificados médicos. Según la ley laboral actual del Perú, todo trabajador público o particular, incluyendo a los profesores que son trabajadores públicos, tienen derecho a 20 días de descanso médico con pago de sus haberes, otorgado por médico particular, no médico de las entidades estatales, como el Seguro o el MINSA, sino por médico particular. Entonces, el periodista que escucha esta noticia de los 27.000 certificados y que le dice el director regional que va a solicitar la sanción drástica para los médicos que otorgan certificados y que según él son 15 médicos, dentro de los cuales posiblemente yo soy el primero, el periodista que escribe en el editorial de Ahora dice lo siguiente, entre letras gruesas: de comprobarse estas irregularidades, deberían ser sancionados drásticamente los médicos y publicarlos en una relación de los médicos generosos. Es decir, el señor periodista que escribe esta columna del diario Ahora de hace una semana, el viernes pasado, dice textualmente que la expedición de certificados médicos para profesores son irregulares. Es decir, yo y todos los médicos, cuando expedimos un certificado, estamos actuando irregularmente. Es decir, contra el reglamento o contra la ley. Señor periodista, una de las razones del trabajo médico es la expedición de certificados. Certificados por buena salud, certificados por enfermedad, certificados por incapacidad, etcétera, etcétera.
es una razón del trabajo médico y está contemplado por la ley del Perú, por la Constitución y por las leyes del Colegio Médico. Si usted no sabe, podría consultar las leyes respectivas y hacer de su conocimiento. Es como si yo diría, el editorial que escribe el señor de ahora es irregular, ¿no? Porque me está ofendiendo a mí. No. El periodista precisamente tiene derecho para escribir no solamente un editorial, sino una opinión y una información. Y eso no es irregular. Tener una opinión y decir, esto está mal, o esto está regular, o esto está excelente, no es irregularidad, es su opinión y le compete al periodista. Todo buen periodista sabe que puede informar, que puede opinar, que puede editorializar. Y eso no es una falta irregular contra ninguna ley. Lastimosamente, el señor director de la DRE, a quien no tengo el gusto de conocer, no sabe las leyes. Nos está demostrando plausiblemente que no sabe las leyes. No sabe que los profesores, igual que cualquier otro servidor público, llámese policía, llámese marinero, llámese miembro del Poder Judicial, etcétera, etcétera, los profesores tienen derecho a 20 días de descanso médico con pago de haberes cuando sustentan con un certificado médico de un médico particular. No conoce esa ley, y si no la conoce, por favor, su asesor legal, que se la muestre. En segundo lugar, el señor director de la DRE no conoce la realidad de su mundo profesional. No sabe que entre los profesores hay un 40% de profesores enfermos. ¿Enfermos de qué? De diabetes, de presión alta o hipertensión arterial, enfermos de hernias y lesiones de la columna vertebral, enfermos hasta con diarrea, enfermos de la vía digestiva, enfermos de los pulmones, muchos de ellos con tuberculosis, enfermos de cáncer, muchos de ellos con cáncer, que están trabajando y que tienen derecho los enfermos de cáncer y de tuberculosis no solamente a 20 días de descanso al año, sino a 2 años de descanso con pago de sus haberes previo certificado médico. El certificado médico que expido yo o que expide un médico es el que va a justificar los 2 años de descanso médico de un profesor que sufre cáncer o tuberculosis. ¿O no sabe esto el señor de la DRE? Además, no sabe el señor de la DRE de que en su contexto de profesor hay profesores que laboran en diferentes puntos distantes de Huánuco, como por ejemplo puede ser en la sierra de Guamalíes, en las alturas de la sierra de Guamalíes o de la Unión, o en la lejanía de nuestra selva de Tingo María o de Monzón. Por ejemplo, una profesora que vino hace unos días sufrió un esguince, es decir, una torcedura al caminar
en Monzón. Y como no podía caminar ni soportar el dolor, tuvo que venir a que la traten en el Hospital E-Salud de Huánuco. De Monzón, del lugar donde ella trabaja, Chipaquillo se llama, hay un día de camino a Monzón, y de Monzón a Huánuco hay otro día de camino. Son 2 días de camino. Llegada a Huánuco, es atendida en emergencia del Hospital E-Salud y no le otorgan descanso médico, porque en emergencia no otorgan descanso médico. Entonces ella tiene que buscar al traumatólogo como el que habla, yo tengo que atenderla, darle su tratamiento y ella tiene que regresar a su centro de trabajo a Chipaquillo con 2 días más de camino. 2 días de venida, 1 día de tratamiento y 2 días de ida a su trabajo son 5 días. ¿Cómo va a justificar ella esos 5 días de abandono de su cargo? Me imagino será pues con un papelito que le otorgue el señor director de la DRE, ¿no? Que diga la señora o señorita fulana de tal, no ha trabajado 5 días porque estuvo enferma. El médico es el que tiene que otorgar este descanso médico en un certificado médico oficial. Si no, se le descuenta. Estos casos son miles, no solamente acá en Huánuco, no solamente en el Perú, en el mundo entero me parece. Entonces, el señor director de la DRE, así como el señor director de la región Huánuco y sus dirigentes, no conocen la ley. Si yo no conozco la ley, ¿para qué me pongo yo a acusar a un médico o a los médicos? ¿No sabe el señor director de la DRE que los médicos podemos demandarles por falsedad genérica porque está contraviniendo un dispositivo legal, no de este año, tiene más de 100 años, un dispositivo legal que favorece a los trabajadores, no solamente a los profesores, sino a todo tipo de trabajador del Perú? Y entonces podría sufrir hasta carcelería por calumnia y por estar hablando de hechos falsos, que se llaman falsedad genérica. Lastimosamente, tengo que expresarme así, no por amenaza, sino porque comprendo que a veces la ignorancia es muy atrevida. Inclusive, en vez de estar acusándonos unos a otros sin fundamentos legales, como también nos ha acusado el señor director de la región, ingeniero Alba, debían trabajar, dedicarse a su trabajo. La región en este momento anda totalmente desatendida. Se ha derruido un hospital que estaba en buenas condiciones, gastándose una millonada de plata, que podía ese local haber servido para otra entidad pública, médica o no. Y esa plata que se invierte en la destrucción o en el derruido del hospital, hubiera servido para comprar un terreno aparente y construir el hospital de 5 pisos que se pretende construir en el actual local derruido. Esas cositas yo creo que hay que pensarlas antes de realizarlas. Hay gente de buena voluntad como el que habla, que puede opinar y ayudar en muchos servicios públicos,
Pero, lastimosamente, como repito, nuestras autoridades no conocen las leyes. Y lo digo con pena, porque toda una autoridad de la DRE, el director de la DRE, no conoce la ley. El señor presidente regional no está en conocimiento de la ley del trabajador, sobre todo del trabajador público y del profesor. Y con sus opiniones nos hacen daño, porque el público que lee estos artículos cree al periodista y no cree al profesional. Por esta razón, me he visto precisado a hacer todas estas aclaraciones para que no se estén acusando falsamente al que habla y a mis colegas los médicos, que estamos cumpliendo con un derecho que tenemos de acuerdo a ley, con los profesores y también con todos los empleados públicos, desde el presidente de la Corte Superior de Huánuco, a quien yo personalmente, a los anteriores presidentes, les he otorgado descanso médico cuando han estado enfermos. Y con eso estoy demostrando que no es delito emitir un certificado médico. Finalmente, exhorto a la población y a los amables oyentes y a los que nos van a ver en la televisión, a que los médicos no estamos yendo contra ninguna ley, sino que estamos cumpliendo con nuestra labor humanitaria de atender las necesidades de los profesores, quienes vienen al Seguro Social y son desatendidos, no por falta de profesionales o de atención en el Seguro Social, sino por falta de capacidad del local y de la cantidad de médicos que deben asistir a una población como la de Huánuco, que en este momento pues ya ha crecido excesivamente. Con esto me despido hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Las gracias a nombre de nuestro director de cámaras, don Christopher Chan Santa Cruz, en el control maestro del canal 12 de televisión JSB. Quien tuvo el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día de mañana, 2 de la tarde. Buen provecho, permiso, hasta entonces. Audiencia Pública, el informativo comentado más importante de la región, con el acontecer nacional e internacional, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Entérese antes de los informes más impactantes de la región.